Miércoles, 20:42 de la noche. Estaba metiendo la chaqueta en la silla del restaurante cuando vi a mi mujer entrar por la puerta, acompañada de un hombre que no era yo. No fue una escena de celos ni un arrebato de inseguridad. Era una cena de empresa, o eso me había dicho. Yo había reservado en secreto una mesa en el mismo local para sorprenderla con un brindis y unas flores. Ella ni siquiera me vio. Él le abrió la puerta, le colocó la mano en la espalda de esa manera sutil pero íntima que los hombres usamos cuando sabemos que podemos. Ella se rió. Esa risa. No la usaba conmigo desde hacía meses. Se sentaron 2 mesas más allá. Yo los tenía de frente, pero ellos no podían verme. Bendita distribución de mesas. No sabía si levantarme e ir directo, o quedarme quieto. Decidí observar. No como un detective, sino como un hombre que intenta entender en qué momento exacto su matrimonio se fue a la mierda. Porque no fue solo la risa o el toque en la espalda. Fue como lo miraba. Esa mirada que uno reserva para alguien por quien siente deseo, no por un compañero de trabajo ni por un simple amigo. Pedí una cerveza. Luego otra. Y una tercera. Cada trago me bajaba con más amargura que el anterior. Fue cuando ella se levantó al baño que su acompañante sacó el móvil. Lo vi claramente escribir: ya estoy deseando que llegue el fin de contigo. Ahí supe que mi vida iba a partirse en 2. Me quedé en esa silla como si me hubieran clavado al respaldo. No comí. No bebí más. Solo miré cómo se reía, cómo lo tocaba en el brazo cuando hablaba, cómo se le iluminaban los ojos cuando él decía algo. Me fijé en cada gesto, en cómo cruzaba las piernas, en cómo le pasaba una servilleta por la comisura de los labios como si eso fuera algo normal entre 2 personas que no están acostándose. Cuando volvió del baño, él le guiñó un ojo. Ella sonrió y le dijo algo al oído que no logré escuchar, pero por cómo reaccionó él, supe que no era una broma inocente. Era miércoles. Los miércoles siempre cenábamos en casa, ella cocinaba algo rápido y veíamos una serie juntos. Hoy, ella había dicho que tenía una cena con la agencia, y que era importante. Me pidió que no la esperara despierto. Lo más jodido fue que, mientras los miraba, no sentí rabia. Sentí desconcierto. Como si estuviera viendo una escena de teatro en la que yo no sabía que era parte. No supe cuándo se cruzó la línea, cuando empezó esa confianza que ahora tenían. No supe si ese era el primero o el 10º encuentro. Lo único que sabía era que yo no era parte de esa relación. Salieron del restaurante pasadas las 11. Ella caminaba con tranquilidad, sin mirar a los costados. Subieron juntos a un coche que él tenía aparcado en doble fila. Un coche que no era de empresa, lo reconocí. Y se fueron. No volví a casa esa noche. Caminé sin rumbo durante más de 2 horas, me senté en una plaza a fumar aunque hacía años que no fumaba. Compré un paquete en una gasolinera y me lo fumé entero. No tenía un plan. No sabía qué hacer con lo que acababa de ver. No quería hablar con nadie, no quería que me dijeran que debía calmarme o que tal vez había una explicación. No hay explicación posible cuando tu mujer le acaricia la mano a otro tipo en público como si fuera algo natural. Volví a casa a las 2:30. Ella ya dormía. O fingía dormir. No dije nada. Me metí en la ducha con la ropa puesta, como si necesitara un cambio de temperatura para procesar lo que había visto. Me cambié y me acosté a su lado. Su respiración era constante, como si nada hubiese pasado. Por un momento creí que tal vez estaba exagerando. Que había malinterpretado algo. Que tal vez sí era una cena de empresa. Pero al cerrar los ojos, me volvió la imagen del mensaje en la pantalla del móvil de él: ya estoy deseando que llegue el fin de contigo. A la mañana siguiente, se comportó como si todo estuviera bien.
Me preguntó si había dormido bien, me dijo que tenía mucho trabajo ese día y que no se olvidara de pasar por el súper a comprar leche. Le dije que sí con la cabeza. No podía hablar. Me hervía la garganta. Sentía que cualquier palabra iba a salir cargada de furia o de tristeza, y no quería explotar sin tener claro qué iba a hacer. La observé mientras preparaba café. Llevaba la misma camiseta de dormir de siempre, el pelo recogido sin mucho cuidado. Parecía la misma mujer de todos los días. Pero ya no era la misma. Al menos no para mí. Pasé el día en automático. Fui a trabajar, atendí llamadas, respondí correos, pero no presté atención a nada. Cada vez que alguien me hablaba, mi cabeza volvía a la cena, al coche, al mensaje. A las risas. Me sentía como si llevara un secreto tan grande en el pecho que me estaba hundiendo por dentro. Cuando volví a casa, ella ya estaba allí. Había preparado una tortilla y una ensalada. Puso 2 copas de vino. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que normal. Y cenamos en silencio. No sabía si estaba esperando que yo dijera algo, si quería que yo hiciera la primera jugada. O si simplemente ya no le importaba. Yo tampoco tenía claro qué quería hacer. Pero esa noche, antes de dormir, me acerqué a ella, la miré a los ojos y le pregunté sin rodeos, ¿te estás viendo con alguien? No levantó la voz. No puso excusas. No se hizo la ofendida. Solo me miró. Durante unos segundos no dijo nada. Luego suspiró y dijo, no sé qué quieres que te diga. Esa frase me partió. Porque no era un no. Porque no era una negación. Porque era lo más parecido a una confesión sin palabras. Me levanté sin decir nada, me vestí y salí de casa. Caminé hasta el bar de la esquina y me senté solo, como un idiota. No tenía a nadie con quien hablar. Mis amigos eran más sus amigos que míos. Mis padres vivían en Málaga y estaban convencidos de que tenía el matrimonio perfecto. No iba a llamar a mi hermano para contarle que mi mujer estaba con otro tipo. No tenía con quien compartir ese infierno. Volví a casa a las 3 de la mañana. Ella no estaba dormida. Me esperaba en el salón, con la tele apagada y una copa de vino a medio terminar. No me dijo nada. Me miró. Y yo también me quedé callado. No tenía nada que decirle. No esa noche. Me metí en la habitación de invitados y cerré la puerta. Esa fue la primera noche de muchas que dormí solo en mi propia casa. Y en ese silencio, supe que el matrimonio ya no existía. Solo quedaba la rutina, los niños, las cuentas, el reparto de tareas. Pero en nosotros ya no estaba. No era una escena de película ni una conversación de esas donde se dicen cosas bonitas mientras las emociones están ordenadas. Fue un desastre. Fue exactamente lo que ocurre cuando alguien lleva acumulando preguntas durante días y el otro ya no tiene ganas de responderlas. Todo empezó el sábado por la tarde. Los niños estaban con sus abuelos en Aranjuez, así que no había distracciones ni razones para frenar lo que venía. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con un café ya frío frente a mí, y ella estaba a unos metros, ordenando unos papeles del trabajo, fingiendo que todo estaba bien. No sabía cómo empezar, pero tampoco podía seguir guardándomelo. Le pregunté si lo conocía de antes, si era de su trabajo, si llevaban mucho viéndose. Ella no levantó la vista. Dijo que no quería hablar de eso, que estaba cansada, que no era el momento. Me levanté. Me acerqué. Le dije que no iba a haber mejor momento, que si no hablábamos ahora, ya no tenía sentido seguir compartiendo ni la casa ni el apellido. Entonces, por fin, me miró. Y con la cara más tranquila que le había visto en años, me dijo que no sabía qué sentía por mí. Que no tenía claro si esto, lo nuestro, seguía teniendo sentido.
que últimamente se sentía vacía. Vacía. Esa fue la palabra exacta que usó. Como si yo fuera una especie de obligación emocional, algo que se hace por inercia, como pagar el IBI o poner lavadoras. Le dije que yo también me sentía vacío desde que la vi entrar a un restaurante con otro tipo, pero que la diferencia era que yo no salía a llenar ese vacío con otra persona. Ella se cruzó de brazos. Me preguntó si de verdad creía que era tan simple. Que llevaba años sintiéndose invisible. Que ya ni siquiera la tocaba. Que solo hablábamos de los niños o de las facturas. Que ella también tenía derecho a sentirse viva. Le grité. No recuerdo qué dije exactamente, solo que le grité. Nunca antes lo había hecho, ni siquiera en nuestras peores discusiones. Pero ese día algo se rompió. Le dije que si quería sentirse viva, podía hacerlo sin destrozarme la vida por el camino. Le dije que si estaba tan segura de que esto no funcionaba, no necesitaba esconderse. Que me hubiera dicho que se acabó y punto. Que no me hiciera vivir como un imbécil en mi propia casa mientras escribía mensajes con otro tipo y me miraba a la cara como si todo estuviera bien. Ella se echó a llorar. No fue un llanto suave, fue uno de esos llantos con respiración cortada, con mocos y desesperación. Me dijo que no sabía cómo parar todo, que no sabía cómo decirme lo que pasaba sin hacerme daño, que no quería perderlo todo. Me preguntó si la iba a dejar, si iba a echarla de casa. Y por primera vez, no supe qué contestar. Le dije que no iba a decidir nada en caliente, que necesitaba tiempo, que no iba a tomar una decisión con la cabeza rota como la tenía. Ella asintió. Me pidió dormir en la habitación de los niños. Dijo que no quería que la viera como una enemiga. Pasamos esa noche como extraños. No dormí. Pensé en cada día que había pasado con ella en los últimos años. En los domingos de desayuno en la terraza, en las noches de película con palomitas, en los viajes cortos a la sierra. Me pregunté en qué momento se había apagado todo. Me pregunté si yo también era responsable de que llegáramos a ese punto. Pero no encontraba ninguna justificación para lo que había hecho. Nada explicaba traicionar así. Nada justificaba reírse con otro como si yo no existiera. Al día siguiente, la tensión era un muro. Desayunamos en silencio. Ella hizo como si estuviera ocupada con correos. Yo me fui a caminar por el barrio, no podía estar en esa casa con ese olor a mentira. Me crucé con vecinos, con familias enteras, con parejas jóvenes. Nadie sabía que yo estaba caminando con el estómago hecho un nudo, con el corazón a medio romper. Volví a casa 2 horas después. Ella seguía en la cocina, como si no se hubiera movido. Me preguntó si quería hablar más. Le dije que no, que ya no necesitaba hablar. Que las palabras no servían para nada si los hechos eran tan distintos. Entonces me soltó algo que no esperaba. Me dijo que quería intentar arreglarlo, que estaba dispuesta a cortar con él, que no lo volvería a ver. Que quería que volviéramos a hablar, a tocar, a salir. Que ella también lo sentía, que no sabía cómo llegamos a esto, pero que no quería perderme. Le pregunté por qué no lo pensó antes. ¿Por qué tuvo que meter a otro en la historia para darse cuenta de lo que tenía? No supo qué decir. Solo repitió que lo sentía. Le dije que podía quedarse en casa por ahora, pero que yo necesitaba espacio. Que no íbamos a hacer como si nada. Que la confianza estaba rota. Que no iba a fingir amor. Y que no pensara que esto era una segunda oportunidad automática. No le debía nada. Ella asintió. Me miró con una mezcla de culpa y miedo. Y por primera vez, me di cuenta de que yo ya no tenía miedo de perderla. Lo que me daba miedo era quedarme atrapado en una mentira. No me consideraba un tipo rencoroso, pero esa semana descubrí que el dolor hace cosas raras con uno. No quería vengarme por despecho,
ni hacer un teatro para que ella sufriera, pero algo dentro de mí necesitaba equilibrio. Yo me había quedado con la humillación, con la culpa de no haber visto lo que pasaba delante de mis narices, con la vergüenza de haberla seguido amando mientras ella pensaba en otro. Así que si había algo que podía hacer para que entendiera lo que había destruido, no iba a frenarme. El lunes, antes de ir a trabajar, pasé por el despacho de mi amigo Víctor, abogado de familia desde hace más de 10 años. Le conté lo esencial, sin adornos, sin exagerar, solo los hechos. Él me escuchó con atención y luego me dijo lo que ya sospechaba, si queríamos divorciarnos, y si podía demostrar que había habido una infidelidad, tenía la ventaja de mi lado. No por venganza legal, sino porque podía proteger el piso y el régimen de visitas si la cosa se ponía fea. No firmé nada ese día. Le pedí que lo preparara todo pero que lo mantuviera en borradores. Lo siguiente que hice fue imprimir las fotos que tomé en el restaurante. No eran muchas, ni demasiado evidentes, pero se veía a Laura con ese tipo, se les veía riendo, se notaban los gestos. Y sobre todo, estaba la foto del coche, con la matrícula. Eso fue suficiente. La llevé a una tienda de fotografía y pedí 5 copias de cada imagen. Las metí en sobres blancos, sin remitente, y escribí 5 nombres, su jefe, su madre, su mejor amiga, su primo de Valencia, y su profesor de yoga. Gente cercana, gente que la conocía y que tenía una imagen de ella que no coincidía con la que yo había descubierto. No los mandé inmediatamente. Quería ver cómo se desarrollaban los días. Quería saber si ella cumplía su promesa de cortar el contacto. Pero no lo hizo. El viernes, 4 días después de nuestra conversación, noté que estaba más nerviosa de lo normal. Se maquilló más de lo habitual para ir a una reunión y salió con el móvil pegado a la mano como si se lo fueran a robar. Esa misma tarde, le pedí a mi amigo Rubén, que trabaja en una gestoría, que averiguara lo que pudiera sobre la matrícula del coche. En menos de 1 hora tenía el nombre y los datos de ese hombre. Se llamaba Rubén también, tenía 40 años, y vivía en un barrio a las afueras. Busqué su nombre en redes sociales. Apareció su perfil de Instagram, público. Y ahí estaba, una foto de hacía 3 semanas en la que se veía el mismo reloj que llevaba puesto en la cena con Laura. Los comentarios debajo eran los de siempre, amigos, conocidos. Y entre ellos, uno con un simple emoji de corazón. De una cuenta sin foto. Al entrar, supe que era una cuenta falsa. Pero me bastó con eso. Hice capturas de todo. A esa altura no necesitaba más pruebas, pero quería que le quedara claro que yo también podía jugar sucio. El domingo, mientras ella se duchaba, le revisé el bolso. Encontré un recibo de un hotel en Pozuelo, fechado el viernes anterior. Habían estado juntos, eso era indiscutible. No había forma de negarlo. Así que esa noche, después de cenar, le dejé los sobres en la mesa del salón. Ella me miró como si no entendiera nada. Le dije que podía abrirlos o no, que era decisión suya, pero que yo ya no iba a cubrir sus mentiras. Abrió uno, el de su madre, y al ver las fotos se le fue el color de la cara. Intentó hablar, pero le pedí que no dijera nada. Le dije que yo había cumplido mi parte, no la había echado de casa, no la había gritado más, no había hablado con los niños, había esperado pacientemente a que decidiera hacer las cosas bien. Y que ahora era mi turno. Me dijo que era una venganza infantil, que estaba arruinando su vida. Le respondí que la suya no era la única vida que se había arruinado en todo esto. Que si no quería consecuencias, debió pensarlo antes. Ella lloró. Lloró mucho. Se encerró en la habitación y no salió hasta el día siguiente. Yo dormí tranquilo, por primera vez en semanas. Había algo en recuperar el control que me dio paz. No alegría, pero sí calma.
Al día siguiente, al salir de casa, vi que había metido los sobres en una bolsa y los había escondido en la basura del edificio. Los saqué y los llevé al buzón, uno por uno. No lo hice para destruirla, lo hice para cerrar una parte de esto. Para que no quedara solo entre nosotros, para que ella no pudiera seguir viviendo dos vidas. Sabía que eso iba a explotar. Que su madre iba a llamarla. Que su jefe iba a ponerla entre la espada y la pared. Que su mejor amiga iba a hacerle preguntas incómodas. Y sobre todo, sabía que ella iba a odiarme. Pero ya no me importaba. Cuando volvió del trabajo ese lunes, no dijo una palabra. Me miró con un desprecio seco, uno que nunca le había visto. Yo le devolví la mirada con frialdad. No porque ya no me importara, sino porque ya no le debía nada. Ella lo había roto todo, yo solo le había mostrado las piezas. No hablamos durante 3 días completos. Compartíamos la misma cocina, el mismo pasillo, el mismo silencio, pero era como vivir con una estatua. No me miraba, no me dirigía la palabra, no pedía nada. Yo tampoco. Me levantaba, me vestía, me iba al trabajo, volvía, cenaba algo básico y me acostaba sin decirle una palabra. Dormía en el cuarto de los niños aunque ellos no estaban. Era incómodo, el colchón era fino y la almohada blanda, pero prefería eso antes que compartir la misma cama con alguien que me traicionó sin dudarlo. Al tercer día, el miércoles, llegó a casa más temprano de lo habitual. Me encontró en la cocina, terminando de calentar una cena rápida. Me dijo que necesitábamos hablar. Me giré, le dije que hablara. Se sentó en la mesa y esperó unos segundos como si necesitara ordenar cada frase. Me dijo que se sentía destruida, que había perdido todo el control de su vida, que había leído los mensajes de su madre, de su jefa y de su amiga, y que ya nadie la veía igual. Me preguntó si me sentía mejor ahora que todos sabían lo que había hecho. Le dije que no se trataba de sentirme mejor, se trataba de que alguien más supiera la verdad, porque durante semanas ella había vivido con total normalidad mientras yo me tragaba cada mentira. Me dijo que estaba arrepentida, que de verdad no pensaba que iba a llegar tan lejos, que lo del otro tipo había empezado como una tontería y que no supo parar. Me dijo que no tenía justificación, que no esperaba que yo la perdonara, pero que necesitaba decirme todo lo que sentía. Me pidió que por favor no le quitara a los niños, que ellos no tenían culpa, que si yo quería divorciarme, lo entendía, pero que no los alejara de ella. Le respondí que aún no había tomado una decisión. Que estaba procesando, que necesitaba entender si podía mirarla de nuevo sin sentir esa mezcla de rabia y desprecio que se había instalado en mí. Me dijo que ella tampoco sabía si podía mirarse al espejo sin pensar en lo que había destrozado. Me preguntó si aún la amaba. Esa pregunta me dejó callado un rato. No porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía si debía decirla. Al final, le dije la verdad, no lo sabía. Que la había amado mucho, que había construido una vida entera con ella, que había dado por sentado que envejeceríamos juntos, pero que después de todo lo que había pasado, no sabía si era amor lo que quedaba o solo una mezcla de costumbre y decepción. Bajó la cabeza. Me dijo que entendía. Le pregunté si seguía hablando con él. Negó con la cabeza. Dijo que no, que después de aquella noche en el hotel no volvieron a verse, que cuando yo le dejé lo sobresintió que todo se había terminado, que había tocado fondo. Me pidió que le creyera. Le dije que no sabía si podía. Me preguntó qué iba a pasar. Le dije que no tenía intención de vengarme más, que no iba a arrastrarla a un divorcio sucio ni a inventar mentiras sobre ella, que eso no me interesaba, pero que tampoco podía vivir fingiendo que todo estaba bien. Me preguntó si eso significaba que me iba a ir de casa. Le dije que sí. Que ya había hablado con un abogado,
que tenía todo listo para mudarme en cuanto encontrara un sitio decente y que le dejaría el piso hasta que los niños terminaran el trimestre. Me miró con tristeza. Me preguntó si eso era definitivo. Le dije que no sabía, pero que en este momento no quería compartir espacio con ella. Que la necesitaba lejos para saber quién era yo sin ella. Me dijo que respetaría mi decisión. Nos quedamos en silencio unos minutos. Ella con los ojos rojos, yo con un nudo en el estómago. No había gritos, ni insultos, ni reproches. Era simplemente el final de algo. Me dijo que lamentaba todo, que si pudiera volver atrás, no lo haría. Le dije que lo sabía. Que no necesitaba que siguiera pidiendo perdón. Lo hecho estaba hecho. Que ahora solo quedaba aceptar que todo había cambiado. Me preguntó si podríamos hablar con los niños juntos cuando llegara el momento. Le dije que sí. Que no iba a hablar mal de ella frente a ellos. Que merecían saber lo que pasaba, pero sin contaminarse de nuestra guerra. Me dijo gracias. Yo no respondí. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, lo que vino fue solo logística, temas prácticos, el reparto del tiempo, los papeles, las fechas. Ya no hubo más preguntas ni más explicaciones. Me sentí aliviado. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque al fin había terminado la parte más difícil, mirarla a los ojos y decirle que ya no quería seguir. Me fui al cuarto de los niños esa noche con la cabeza pesada pero el pecho un poco más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Encontré un piso en Chamberí, pequeño pero suficiente. 2 habitaciones, una cocina con lo justo, y un salón que daba a un patio interior. No tenía balcón ni vistas, pero tampoco lo necesitaba. Lo firmé sin pensarlo mucho, pagué 3 meses por adelantado y me mudé una semana después de aquella última conversación con Laura. Ella no preguntó detalles. Solo me pidió que la avisara cuando estuviera instalado, para que los niños supieran dónde estaría. Lo hice el mismo día en que colgué el último cuadro. Les mandé una foto del salón con una nota diciendo que podían venir cuando quisieran. No hubo respuesta inmediata, pero 2 días después, mi hijo mayor me escribió preguntando si podía venir el sábado a dormir. Le dije que sí. Cuando llegó, le hice una cena básica, pasta con salsa de bote, y jugamos a un videojuego viejo que tenía guardado. No preguntó por su madre, ni por la casa. Solo dijo que el sitio estaba bien, y que le gustaba tener una cama solo para él. Dormimos tranquilos. Por la mañana fuimos a desayunar a un bar de la esquina. Fue la primera vez que sentí algo parecido a paz en semanas. Laura y yo seguimos hablando solo por mensajes, siempre relacionados con los niños. El acuerdo era claro, sin días fijos, solo según sus horarios escolares y nuestras disponibilidades. Ella nunca puso problemas, nunca discutió por eso. Yo tampoco. No había nada más que resolver entre nosotros. A veces pensaba en lo que hubiera pasado si no la hubiera visto en aquel restaurante, si hubiera llegado 10 minutos más tarde o si hubiera elegido otro sitio. Me daba rabia pensar que quizás habría seguido todo igual, con ella sonriendo en casa mientras en paralelo vivía su otra historia. Pero esa línea de pensamiento no llevaba a nada. Lo hecho estaba hecho y no había marcha atrás. No sentía rencor, pero tampoco sentía compasión. Sentía cansancio. Era como si durante años hubiese estado empujando algo pesado sin darme cuenta, y al soltarlo, me diera cuenta del esfuerzo que había supuesto. Mis amigos empezaron a llamarme más seguido. Algunos ya sabían lo que había pasado, otros lo sospechaban. No di muchos detalles. Les dije que estábamos separados, que había sido por una infidelidad, pero que ya no me interesaba hablar del tema. Uno de ellos me preguntó si pensaba volver con ella algún día. Le dije que no. No porque lo tuviera claro,
sino porque necesitaba decírmelo a mí mismo también. Cada vez que recordaba sus palabras en la cocina, ese me siento vacía, ese no sé qué quiero, me venía una mezcla de lástima y rechazo. No quería volver a una vida con alguien que no sabía si me quería o no. No me interesaba ser la opción cómoda de nadie. Ya había tenido suficiente. Con el tiempo, los niños se adaptaron. Iban de una casa a otra con naturalidad, sin hacer preguntas incómodas. El menor fue el primero en preguntar si íbamos a divorciarnos. Le respondí que sí, que mamá y papá ya no estaban juntos pero que los dos lo seguíamos queriendo igual. Me abrazó sin decir nada. No volvió a sacar el tema. Con Laura firmamos los papeles 3 semanas después, en un despacho frío de Moncloa. No hubo pelea por propiedades ni por cuentas. Ya estaba todo acordado. Fue rápido. El abogado nos explicó los detalles, leímos todo una vez más y firmamos. Ella no me miró a los ojos ni una sola vez. Yo tampoco. Al salir, le dije que esperaba que todo le fuera bien. Ella respondió igual. Nos dimos la mano. Y nos fuimos. Me preguntaron varias veces qué aprendí de todo esto. Supongo que la respuesta más honesta es que aprendí a no dar por sentada la estabilidad. Uno cree que porque no hay gritos, todo va bien. Que porque se cumple con las tareas y se respeta la rutina, el amor sigue existiendo. Pero no. La verdad es que uno puede vivir al lado de alguien durante años sin notar que ya no hay nada. Aprendí también que la fidelidad no es solo un acuerdo, sino una forma de mirar al otro. Y cuando esa mirada desaparece, aunque se siga durmiendo en la misma cama, ya no hay pareja. Ahora paso más tiempo conmigo mismo. Salgo a caminar, voy al cine solo, leo más. No me he planteado conocer a nadie. No porque esté cerrado, sino porque todavía estoy digiriendo todo. No quiero volver a empezar algo solo para no estar solo. Prefiero esta calma silenciosa, prefiero no tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Me siento más entero así, aunque eso signifique estar más solo. Y si me preguntan si la perdoné, diría que no del todo. Pero tampoco la odio. La entendí. Vi su fragilidad, su cobardía, su egoísmo. Y entendí que no quería seguir siendo parte de eso. Perdonar no significa justificar. Solo significa que ya no me controla. Ya no cargo con esa herida todos los días. Y eso, al final, es suficiente.